Durante años pasé mi vida abrazando un cactus, como le llamo. Sabía de que dolía, sabía de que me hacía mal, pero me aferraba tanto a ello y lo más difícil era soltarlo. He tenido un pasado bastante duro, la verdad. Como ya les he comentado en otros videos, he sufrido el maltrato infantil, he sufrido desamores, he sufrido la marginación y pues todo eso se fue pues acumulando en mí y eso me hacía pues poder abrazar ese concepto de poder decir, ok, para mí mi vida es toda dolorosa, desde pequeño siempre me maltrataron, desde pequeño siempre pues no me dejaron ser yo mismo, tengo que adaptarme a las otras personas, tengo que ver de qué manera puedo pues agradarle a los demás. Incluso con desamores creía de que eso era el amor que yo me podía permitir, de que no era muy afortunado y de que todo era parte de mi vida. Y fue en ese momento que comencé a abrazar, como dije al inicio, el cactus, que sabía de que me hacía mal, pero más me aferraba a ello y sabía que las espinas entraban, pero más me aferraba a ello porque era lo único que yo conocía, era lo único de que pues había comenzado a conocer siempre desde pequeño. Incluso me decía en mi mente y pues llegué a creer, porque fue una creencia de que tanto de lo mismo, tanto maltrato, tantos desamores, tanta marginación, tanto de que no ser capaz, tanto miedo, comencé a creer y me convencí de que de mi pasado, que había sido doloroso, me había ganado ese privilegio, me había ganado ese dolor y vivía con eso. Creía de que yo era el dueño y que me había ganado ese privilegio de sentir dolor, de poder sentir en mi pasado pues duro, difícil. No obstante, pues a mi edad, no obstante, hasta hace un año que he comenzado de nuevo a poder reivindicarme. Comencé a sentir de que ese dolor era solo mío y de que no podía compartirlo con nadie, de esos desamores, de ese maltrato, y cada vez que iba creciendo y pasaban cosas malas, pues me recordaba de lo que yo había sufrido de pequeño y abrazaba de nuevo eso, ya estaba abrazado, lo abrazaba aún más y sabía que me dolía mucho más. La idea de poder soltarlo me aterraba porque era como poder soltar una identidad. Creé mi propia identidad del dolor, creé mi propia identidad de poder, pues, creer la verdad, que eso era lo que yo me merecía. Comprendí a mi edad de que el sufrimiento crónico no es un evento, es un hábito mental que me creé durante mucho tiempo. Y pasé tiempo viviendo con ese hábito e incluso creí de que no iba a ser posible soltarlo, no iba a ser posible dejarlo ir. Comencé este recorrido y comencé pues a analizar la verdad, qué era lo que yo sentía, qué eran esos sentimientos que yo pues retenía, que yo no dejaba salir. Comencé a analizar cuáles eran mis sentimientos, qué era lo que yo sentía, qué era lo que a mí me ataba al pasado. Cómo algo posible que había pasado ya, había quedado atrás en el pasado, todavía me afectaba, todavía lo traía al presente, todavía pues vivía conmigo. Hay un ejemplo muy claro para esto. Antes de decirle el ejemplo, quiero contarles de que comencé a analizar cuáles eran las emociones que yo retenía, que yo sentía y cuáles eran esos recuerdos. Y ese es el ejemplo que les quiero dar, porque hace mucho tiempo hablando con mi madre, pues ella comenzó a sacar una historia cuando éramos jóvenes y comenzó a llorar y a sentirse en culpa por el hecho de habernos tratado mal y que no sabía cuánto sufría. Obviamente pues ella estaba sufriendo también. Tenemos una buena relación con mi madre, eso quedó en el pasado finalmente, pero me hizo notar y me hizo saber de que muchas veces yo cargaba con eso, que una cosa que había quedado en el pasado todavía la retomaba en el presente y vivía con ese dolor. Como les decía, creía de que era el privilegio para mí poder sentir ese dolor y abrazarlo aún más, traer de nuevo esos sentimientos, traer de nuevo ese sufrimiento para pues luego sentirte un poco más amado, un poco triste. Era lo que yo sentía, comenzaba a sentir ese placer. Cuando alguien no me llamaba la atención, usaba la carta de decir, no, pero mire, yo pasé este sufrimiento, fue muy difícil para mí, tengan compasión para mí. No tenía el cartel que decía, solo eso creo que me faltaba, tengan compasión por mí, yo también sufrí, yo he sufrido. Y
retraía las cosas de mi pasado a mi presente y eso me afectó por muchos años. Y con eso para mí surgieron dos preguntas importantes. ¿Por qué continuaba a reabrir una herida? ¿Y por qué me aferraba tanto? Comprendí de que me gustaba el hecho de vivir en el pasado porque era como, sentía que si lo soltaba era como dejar ir mi identidad, era como todo lo nuevo, pues, ¿qué va a traer? Más sufrimiento, mejor que me quede ya con lo que conozco. Y me aferraba aún más a ese cactus, aunque si las espinas comenzaban a doler todavía más y más. No se puede soltar algo que no ves. Necesitas poder sacar ese dolor para poder observarlo, para poder decirlo. A mí lo que me ayudó fue comenzar a escribir. Escribir con errores de ortografía, sin pensar nada, escribir lo que yo sentía, escribir mi historia de muchas veces cuando era pequeño que me sentí marginado, muchas veces cuando los adultos me mentían, que mi propio padre me mintió, que luego nos iba a mandar a traer, o incluso muchas veces que me sentí herido, muchas veces que mi mamá me gritó, muchas veces que pues me pegaron por mi hermana, por infinidad de cosas. Comencé a escribir, comencé a detallar esas historias y comencé pues cuando era adolescente, que por qué me habían dejado esa muchacha que me gustaba, esa chica que me gustaba, por qué me había dejado, tal vez porque era feo, no era muy agradable, y comencé a escribir todo ese tipo de cosas y comencé a notar cuáles eran los sentimientos de que me venían a flote, y lo que me sentí era con tanto enojo, con tanta ira, con tanto miedo, sentía tanto dolor. Comencé a observar ese tipo de cosas. Comencé a verlas y comencé a preguntarme por qué me aferro a esto. Comenzaba, como dije, era como si me gustaba reabrir una herida y poder sentir de nuevo el dolor, pero muy al fondo tenía solo miedo de poder soltar, de poder, ok, basta, ponerle un stop y soltarlo. Escribiendo mi pasado, llegué a la conclusión de que no era en realidad mi pasado el que me afectaba, sino era yo mismo, viviendo, abrazando y sintiendo ese dolor. Es muy difícil cuando te das cuenta de que al externo no hay nada que te lastima, sino al interno. Todo viene dentro de ti, todo está en tu mente, todo está de cómo tú te trates, todo está de cómo ese niño interior se siente. Y de verdad que se sentía asustado, se sentía desolado, se sentía marginado, y no por otras personas, sino por mí. Fue ahí donde me di cuenta de que necesitaba perdonarme. Creí que todo lo que había pasado era siempre mi culpa y que todas las cosas que salían mal eran por culpa mía. Por el simple hecho de existir y de estar ahí, pensé que era todo culpa mía. Y fue difícil poder notarlo, porque cuando de verdad te observas, cuando de verdad sabes de que al exterior no hay nada que te lastime, sino en el interior, es muy difícil poder confrontarlo. El soltar no es que debes olvidar tu pasado, pero dejar de reabrir una herida y sanar con tus cicatrices. Comencé a perdonarme por haber creído y por haber tratado mal a ese niño interior, por haberme tratado mal, por haber sentir odio conmigo, por creer de que yo era lo malo, por creer de que yo me sentía feo, por creer que yo me sentía insuficiente, que no era capaz, por sentir miedo, por retraerme. Comencé a perdonarme por cada aspecto y créanme que se siente muy bien. Para mí fue escribir en ese diario y poder pues escribirlo sin ortografías y siendo honesto, porque esa es la parte muy importante. Y creo que muchas personas los hacen en diferentes maneras. Puedes hacerlo escribiendo en un papel y luego quemarlo. Puedes escribir en un papel y dejarlo ir en un globo. Puedes hacer algo simbólico, pero que tenga mucha importancia para ti. Yo aún conservo mis diarios y que estoy pensando si botarlos o no, pero eso me ayuda porque dejé todo allí, dejé todo en el pasado y sigo enfrentándome a mí mismo, pero con una perspectiva muy diferente. Cuando aprendes a soltar, no es que te queda un vacío y no es que pierdes una identidad, sino que quedas abierto y expuesto a nuevas cosas, a experimentar nuevas cosas, a experimentar algo que no sabrás qué sucederá hasta que lo intentas. Y para mí, la parte importante fue darme amor propio.
buscaba amor fuera, pero todo comenzaba con darme el amor propio, el hecho de perdonarme, de poder reencontrarme conmigo. Escuché por ahí de que así como le das la bienvenida a la felicidad, debe darle la bienvenida a la tristeza o muchas veces hasta el dolor. Y pues muchas veces solo ignoraba la tristeza o el dolor, pero luego venían con más fuerza. Aprendí a perdonarme y a darle la bienvenida a esto. Hay algo por ahí que leí que me gustó mucho que decía de que aprender a perdonar no es olvidar tus cicatrices, pero sí dejar de usarlas como excusa para vivir. Y creo que muchas veces me metía excusas para... Me daba miedo el descubrir, me daba miedo perder una identidad, pero cuando sueltas, cuando de verdad sueltas, sientes que una carga se va y te sientes más liviano, más libre y abierto a nuevas cosas. Eso de verdad es increíble. Comienza a soltar. Todo se trata de el gesto de tus manos hacer esto. Dejar ir. No sirve aferrarse a algo, no sirve abrazar un cactus. Deja, sana tus cicatrices y comienza a amarte. Comienza pues a tratarte mejor y verás como todo a tu alrededor cambia. Créame, es algo increíble.